Saludos a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerque, bienvenidos a una nueva cita en formato digital, en este caso con los tertulianos en la red, en el que vamos a poner sobre la mesa y a debatir largo y profundo sobre una problemática social que nos acucia desde hace muchísimo tiempo, pero que en los últimos tiempos sin duda se está recrudeciendo y que protagoniza día tras día en las noticias. No sé si a veces somos verdaderamente conscientes de ello, pues las imágenes más duras que nos podamos echar a la cara y que no sé hasta qué punto calan o pasamos directamente de ellas en el resto de la sociedad. Hoy vamos a conversar de esta problemática de los refugiados, del drama que están viviendo miles y miles de personas y de esa gente que necesita huir de los países de origen porque están siendo perseguidos, están siendo acosados, están siendo matados y están pidiendo ayuda y no sé hasta qué punto se la estamos ofreciendo de la manera adecuada. Así que de todo ello vamos a hablar, y con quién mejor que con ACCEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migración, que hoy nos acompaña aquí con tres representantes creo que inmejorables. Vamos a hablar tanto a nivel regional como provincial, de la mano de tres invitados que enseguida paso a presentarles. Voy a empezar por Donelia, que está frente a mí, Donelia Roldán Martínez, que es la abogada de ACCEM aquí en Albacete. Bienvenida, buenos días. Hola, gracias, muchas gracias. A su izquierda la acompaña Braulio Carles, que es el coordinador regional de ACCEM en Castilla-La Mancha. Bienvenido y buenos días, Braulio. Bien hallado, buenos días. Y aquí junto a mí tengo a Danilo Pereira, que es el coordinador provincial en Albacete de ACCEM. Y a todos vosotros, lo decía hace un instante, este tema grave, muy complejo, ¿está calando lo suficiente en la sociedad o casi que ese primer impacto de situaciones muy concretas que a todos nos llegaron a través de fundamentalmente las noticias se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo y no termina de ser una problemática que todos sintamos como muy real y muy cercana a nosotros? ¿Qué percibís vosotros en el ambiente general de la sociedad? Empieza cualquiera de nosotros. Cualquiera. ¿No? Bueno, yo por romper un poco el hielo, ¿no? A mí me parece que es un tema muy serio, muy preocupante y que a toda la humanidad no nos podría dejar jamás indiferente, ¿no? Nos presenté en medios de comunicación muchas imágenes de Siria, pero me da igual, también de pateras que llegan de África, de tantos lugares como hay en el mundo. Dicen los expertos que en este siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando más personas tienen que salir huyendo de sus países por motivos de persecución, por raza, por motivos de religión, por motivos de sexo, por motivos políticos. Y yo creo que una sociedad como la nuestra, tan avanzada, no se podría permitir vivir en esta vergüenza en la que estamos viviendo la humanidad. Niños, y no solo niños, ¿no? También mayores, familias enteras que tienen que salir de su lugar, de su vida, donde estaban trabajando, viviendo con estabilidad, y por motivos, pues en muchas ocasiones muy cuestionados, por motivos de poder, de intentar conseguir otro tipo de beneficios. Por ejemplo, en Siria, pues bueno, es un país que tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, tiene muchas posibilidades que pues seguramente a otros países les interesa invadir o les interesa dominar. Pero me da igual, si podemos ir a África también, ¿no? Podemos ir a Latinoamérica. Yo creo que esta situación, toda la gente de bien tiene que concienciarse, tenemos que concienciarnos, los políticos tienen que concienciarse, ser generosos. Es verdad que no podemos hacer frente en nuestro país, por ejemplo, a todas las pobrezas, a todas las persecuciones del mundo. Pero sí que es verdad que podemos ser mucho más generosos de lo que estamos siendo. Y desde ahí hace falta mucha más sensibilización, desde los políticos hasta los ciudadanos, pasando por cualquiera de las personas con las que convivimos y con las que nos relacionamos. ¿Vosotros pensáis que se ha perdido también un poco esa conciencia de la gente a raíz del problema y cómo se ha ido desarrollando, si es que se ha desarrollado? Es cierto que en el momento que empezaron en la invasión, con todas estas imágenes en Siria, hubo, la gente te llamaba, te pedía ayuda, o sea, se ofrecía para ayudar. Es verdad que ha decaído, pero no obstante tenemos que decir
que la ciudad, la sociedad de Albacete es solidaria y de hecho lo podemos constatar con el número de voluntarios que tenemos. O sea, cada día, y es verdad que nos llama la gente, tenemos un equipo de voluntarios fuerte en la provincia que nos está ayudando desinteresadamente y que nos está apoyando para salir adelante en todos estos programas. Es decir, que todavía la gente hay gente que está concienciada y hay gente que tiene ganas de ayudar, ya sea dando clases de castellano o apoyando en acompañamientos, pero que es cierto que tenemos ahora mismo que la gente sigue cooperando. Se da la circunstancia, don Elia, en este caso, de que quizá acabamos relegando todo este tipo de cosas demasiado a la idea de la solidaridad y al apoyo de la gente, de los colectivos, de las ONGs como vosotros, y no nos damos cuenta de que quienes han de dar el paso y quienes han de ayudar, y de que el problema del que estamos hablando es una cuestión pública y que no se da respuesta por la vía, por tanto, pública por la que debería de darse. Bueno, yo en primer lugar creo que habría que ver todo esto como desde dos puntos de vista. El tema fundamental en el que creo que nos teníamos que basar es el tema de la justicia social. Creo que es un tema de justicia el que intervengamos todos en la medida de nuestras posibilidades. Habría como dos ámbitos. Uno, el ámbito institucional, en el que, por supuesto, los gobiernos se tienen que implicar en tomar medidas, bien a través de la vía diplomática, que para eso están, ¿no? Y para eso los elegimos, de intentar solucionar todos estos conflictos en los que lo que hay es intereses políticos y económicos, al fin y al cabo. Y, por otro lado, incentivar a la sociedad, y eso también les corresponde a los gobiernos, a tomarse este tema muy en serio, como decía Braulio. Es un tema muy serio. Es un tema que no hay más que ver cuando nosotros, por el tema de crisis económica, hemos visto cómo nuestros jóvenes se iban y eso alarmaba a la sociedad, ¿no? Se tienen que ir a trabajar a otro sitio, ¿no? Eso sí que alarmaba. Pues, ¿qué pasaría si nos tuviésemos que ir por otros motivos? Nos tuviésemos que ir porque hay una guerra, porque hay un conflicto político, porque tenemos que huir porque no se cumplen todos los derechos fundamentales que tenemos reconocidos por la Carta de Naciones Unidas. Y esos son los motivos por los que ahora mismo están huyendo de sus países, no solamente los sirios, que es un tema muy grave porque hay muchas imágenes, pero nosotros trabajamos con todo tipo de personas. El tema de trata se considera protección internacional, la trata de seres humanos, no solamente de mujeres para efectos de la prostitución, sino también para el tema laboral, la trata laboral. Nos hemos acostumbrado también en las sociedades a tener mano de obra barata, ¿no? Y eso fomenta también que haya mafias, ¿no? que utiliza a las personas para hacer trata también laboral. El tema de personas que huyen de sus países porque no pueden, por temas de género, ¿no? La violencia de género. Nosotros aquí, afortunadamente, y a pesar de que tenemos unas cifras alarmantes, que hay que seguir trabajando en ese tema, pero tenemos una ley que protege a la violencia de género, protege a los menores, pero hay países donde eso no existe, donde no se puede ni poner una denuncia, y hay mujeres que vienen huyendo también de ese tema. El tema de protección internacional por identidad sexual. Nosotros hemos conseguido una serie de derechos aquí en España que han sido parangón y que van siguiendo otros países, ¿no? El tema de la homosexualidad está ya más que superado, a pesar de la discriminación que pueda existir todavía en algunos ámbitos, pero hay países donde son perseguidos por ese motivo. Bueno, pues con toda esa gente trabajamos, y eso es la idea que se tiene que hacer la sociedad, de que debemos de ser no solamente solidarios, sino que es un tema de justicia, que no existan esos problemas y que unos en un ámbito, los gobiernos como ellos puedan, y luego nosotros a nivel también pues local, ONGs y luego la sociedad, en la medida en que cada uno a nivel personal se pueda implicar, pues debemos de proteger a estas personas. Es importante subrayar que existía un compromiso que rubricaron muchos países de la Unión Europea a raíz de la situación que en 2015 se daba, sobre todo en la zona de Italia y de Grecia, donde había llegado muchísima gente, miles de personas que comenzaron a pedir asilo. Ahí se hizo una especie de reparto, había 160.000 personas que era necesario trasladar a otras zonas en las que pudiesen ir
reconstruyendo de alguna manera su vida porque huían del desastre. Y en este sentido, pues el plazo expiraba hace unos meses, en septiembre del año pasado, y ningún país, y España ha estado en ello por debajo incluso de la media europea, que ya ha sido baja, ha logrado llegar a ese compromiso que cada uno de los países, como digo, de los estados se había puesto para acoger. ¿Qué ha pasado en este sentido? ¿Qué ha faltado? ¿Qué es lo que ha impedido que se pueda llegar a la cifra a la que cada estado se comprometió? Bueno, yo creo que primero no es una cuestión solamente de un país, es una cuestión de la Unión Europea. Total. Y es verdad que en este sentido Europa cada día está mostrando ser más egoísta. Y es verdad, como ha indicado la Donelia, es un tema de justicia social. O sea, esto es lo fundamental. Pero claro, para llegar a la justicia social tenemos que romper con el egoísmo y ser conscientes de que efectivamente qué hubiera sido de nosotros si nuestro país hubiera estado en guerra y tuviéramos que haber salido de aquí, por ejemplo. Pero en ese sentido tiene que pensar la Unión Europea. Y no deja de ser preocupante que en esta dirección, ante la cantidad de países que viven situaciones complicadas, la reacción es que los grupos de extrema derecha están ganando espacio. Y a todos nos preocupa, o por lo menos a mucha gente nos preocupa, que la extrema derecha en sus planteamientos políticos entra, por supuesto, cerrar puertas y cerrar fronteras y que aquí no venga nadie, y primero nosotros y después nosotros. Y bueno, si en un momento hemos llegado a esa situación casi de perfección, entonces pensamos en el que está fuera. Esto es una barbaridad y sin embargo va ganando espacio, políticamente hablando, estas líneas y estos planteamientos políticos. Entonces, yo creo que el primer problema surge en Europa. Una Europa generosa, solidaria, como ha sido en otros momentos, pues en este momento se ha convertido en una Europa egoísta, raquítica, que solo piensa en su bienestar y se olvida de los problemas de los demás. Eso a un nivel europeo. Si lo conectamos a nivel de nuestro país, pues efectivamente hay que pensar en elaborar políticas también mucho más solidarias y más generosas. No se puede poner puertas al campo, porque no se puede poner puertas al campo, pero tampoco es verdad que también es verdad que tampoco podemos acoger a todo el mundo, porque no tenemos capacidad para ello y generaríamos dos países pobres, el de origen y el de llegada. Pero sí que es verdad que se puede ser mucho más solidario, más generoso de lo que estamos siendo. Yo recuerdo cuando empezó la crisis en nuestro país, venía yo en ese verano de África, de Ruanda, y estuve también de pasada por otros países, pero donde más en Ruanda. Y cuando llegas aquí, todo el mundo hablaba de crisis. Yo me preguntaba, ¿nosotros podemos hablar de crisis? Ellos no tienen capacidad de hablar ni de crisis siquiera. Por situaciones tan de pobreza, no saben si van a comer o no van a comer. Si hacen una comida diaria, está muy bien. Nosotros estamos a ver cómo hacemos dieta de adelgazamiento, estamos a ver cómo tenemos una dieta que sin grasa, baja en grasas, etcétera. Entonces, tenemos unos posicionamientos tan opuestos que evidentemente es normal que ellos busquen salir de su país para llegar a un lugar donde puedan vivir mejor y con más dignidad. Entonces, en ese planteamiento creo que nosotros tenemos dos opciones. Una que es de parcheo y es acoger generosamente todo lo que podamos acoger, pero no deja de ser un parcheo. Y otra también, trabajar en los países en vías de desarrollo y buscar potenciar e impulsar mucho más la cooperación internacional. No puede ser que un político en tiempos de crisis diga que primero aquí y que a nadie le falte un plato de comida caliente aquí, pero ahora no tenemos que hacer nada hacia afuera. Es un riesgo y es verdad que tenemos que condenar absolutamente el terrorismo, sea con el adjetivo que sea yihadista, sea como sea. El terrorismo esencialmente hay que condenarlo, pero también nos tenemos que preguntar ¿por qué han llegado a estas situaciones? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de terrorismo islámico? Y yo también hago otra pregunta.
hoy la cantidad de niños que vemos que circulan con sus padres de una frontera a otra, maltratados, rechazados, expulsados, sin dejarles entrar a otro país, esos niños, cuando sean adultos, ¿van a también seguir haciendo lo mismo con sus hijos o van a adoptar otras posturas también terroristas ante la injusticia nuestra, ante el egoísmo nuestro, ante la inseguridad nuestra? Ha dicho algo que es así y es real, Braulio. Decías, no podemos poner puertas al campo y no podemos acoger a todo el mundo, pero España se comprometió a 17.337. ¿Eso era posible o era un imposible? Era posible y creo que era relativamente fácil llegar a esos niveles y más. Estamos en 2.190 sí. apenas. Lo que pasa es que el problema no solamente es de España, el problema también es de Europa. Porque es verdad que las fórmulas que hay para que lleguen hay que solicitarlos, después tiene que llegar la respuesta y al final pues suelen tardar 3 o 4 meses desde que se dice que van a venir hasta que llegan. Y luego también estamos viendo que, igual que como indicaba antes Danilo, al principio hubo gente que quería cogerlos en sus casas, después de que querían cogerlos en sus casas, querían colaborar. Bueno, parecía, pon un sirio en tu casa, parecía que iba a ser este el lema, ¿no? Bueno, nosotros ahora tenemos que decir que nos cuesta mucho encontrar casas de alquiler para acoger sirios, refugiados, vengan, personas que vienen pidiendo la protección internacional, vengan de donde vengan, nos es complicado y difícil. ¿Por qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué situaciones os Bueno, estáis pues encontrando? porque la gente ha proyectado mal lo que es esa realidad. El refugiado, la persona que viene buscando protección internacional, no es un terrorista. Y cuando hablamos de sirios, identificamos refugiado con terrorista. Cuando hablamos de islámicos, identificamos refugiado con terrorista. Pero ya no solo eso, llega un punto que identificamos personas que vienen buscando la protección internacional, que piden asilo político, son terroristas. No descartamos que en algún momento alguien quiera meterse por esa vía, porque el terrorista no es refugiado, es terrorista. Busca cuáles son los lugares para poder entrar, nada más. Si el refugio en un momento determinado es una opción, la van a utilizar. Pero yo también digo, podemos estar tranquilos, nuestro país ha tenido una experiencia terrorista muy fuerte, tiene más medios, está mejor preparado que otros países para dar respuesta al terrorismo. Prueba de ello es que seguramente hay situaciones que nunca nos enteraremos y la propia policía, el propio Ministerio del Interior ha dado respuesta para que el ciudadano pueda vivir con normalidad. Con lo cual yo creo, primero, el refugiado no es un terrorista, es una persona que viene huyendo de una problemática, de un sufrimiento, de un conflicto, de una persecución personalizada o no personalizada, pero de una persecución. Y desde ahí nosotros tenemos que buscar, desde el gobierno, ser más acogedores. Los ciudadanos que tengan posibilidades de poder facilitar el alquiler de viviendas. Y en esa dirección, pues trabajar también, y eso le toca a los gobiernos a un alto nivel, para que esos países recuperen la paz y recuperen la normalidad y puedan retornar lo antes posible. No será fácil. La experiencia de ACCE en este sentido va siendo amplia, ¿no? El año pasado celebramos nuestro 25 aniversario de protección internacional. En Castilla-La Mancha empezamos en Sigüenza y luego hemos ido extendiéndonos a otros lugares de la comunidad. Es verdad que acogimos a un grupo importante de hermanos kosovares que retornaron la mayoría. Lo normal no es fácil que retornen, aunque todos quisieran retornar a sus países, porque todos tenemos un lugar de origen donde nos sentimos cómodos. Pero y desde ahí hay que trabajar para que una persona pueda marchar libremente si quiere o pueda quedarse libremente si quiere, unas condiciones dignas. Todo esto no se da en muchos países. Entonces, desde ahí, España, Europa deben ser más solidarios y más generosos. Y de ahí, perdona, de ahí, la raíz de lo que dice Braulio, la importancia de los medios de comunicación como facilitadores de la opinión pública, que nos den estos espacios para que podamos explicar el trabajo que realizamos y esto llegue y cale en la gente, en la población, y que no se queden únicamente con lo que ven, con las imágenes negativas, y comprendan el trabajo que estamos haciendo con estas personas, que estas personas vienen para integrarse, que estas personas vienen para trabajar, y porque en realidad el objetivo de nuestro trabajo no es otro que la defensa
de los derechos fundamentales de las personas con las que trabajamos. ¿Hasta qué punto la gente que ha venido de esos otros países y que ahora mismo está aquí entre nosotros se está encontrando con estos problemas como los que decía Braulio, con el rechazo de cierta parte de la sociedad que pueda tener ese recelo de que estén aquí para quitarnos lo nuestro o para hacernos daño incluso, ese reducto ciertamente racista que últimamente en momentos puntuales no deja de latir? Yo no diría racista, pero sí diría que hay un poco de miedo. O sea, hay cierto miedo, sobre todo las personas cuando están los 6 primeros meses, que están en los pisos gestionados por nosotros, pues no hay problema. Pero una vez que ya salen a la segunda fase, a la fase de autonomía, donde tienen que vivir independiente, alquilar un piso, pues nos cuesta, porque la gente tiene cierta reticencia, porque no conoce, lo que decía Braulio antes, porque lo relacionan con cosas, lo relacionan con terrorismo. Entonces tenemos que hacer un trabajo, nos cuesta, tenemos que hacer un trabajo con las comunidades, con la gente de vecinos, para que se den cuenta que son personas que han venido, personas que están intentando aquí buscarse la vida y personas que lo que se van es a integrar, están aprendiendo castellano, están intentando formarse para formar parte de la sociedad española con todos sus derechos y sin causar ningún tipo de problema. Pero ahí es donde está. Yo creo que hay un poco de desconfianza, no diría ya de racismo, pero sí desconfianza, cierto resquemor hacia lo desconocido. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y todos los gobiernos y todos nosotros. Don Elia, decía Braulio que toda la burocracia que hace falta hasta que los trámites permiten finalmente que esas personas que habían solicitado asilo puedan llegar a un nuevo hogar es larga, es ardua. ¿Cuáles son más o menos los pasos a seguir, el tiempo que lleva a esta gente encontrar una respuesta? Y luego, una vez que están aquí, ¿cuál es el procedimiento también de trabajo que, por ejemplo, vosotros en ACCEN ponéis en marcha con ellos para ir permitiéndoles o facilitándoles en la medida de lo posible que puedan reconstruir esas vidas? Porque estamos hablando a veces de familias enteras que llegan a un nuevo lugar. Bueno, pues en este sentido habría que hablar también como de dos formas de llegar. Tenemos los que ya han solicitado y les ha sido concedido el asilo, que es a los que tú te referías, que de los campos de refugiados que hay en Europa y que vienen ya con una plaza adjudicada, que el trámite es rapidísimo porque ya tienen su asilo concedido y es simplemente un trámite aquí administrativo que podría ser el caso de las familias sirias que vienen reubicadas o reasentadas aquí a España. Y luego está el otro caso, que es cuando solicitan el asilo una vez que están aquí, que ahí sí que, bueno, pues hay casos también dignos de mencionar, ¿no? Como es ahora mismo el tema de Venezuela, que sabéis que están entrando como turistas por la frontera. Aquí están llegando a España, pero también hemos tenido noticias la semana pasada del éxodo que ha habido por la frontera de Colombia, ¿no? Están saliendo masivamente los venezolanos de su país, o Colombia, que también hay muchos casos del tema de persecución por motivos pues, de corrupción. Todos esos llegan como turistas a nuestro país y es en la frontera donde solicitan la protección internacional para poder entrar al país y rápidamente se pone en funcionamiento el dispositivo de protección internacional. El dispositivo de protección internacional bien se haga en frontera o bien se haga aquí desde las dependencias nuestras, al ser primera acogida nosotros en Albacete también, es cualquier persona que quiera solicitar protección internacional, lo manifiesta, se le da ya una cita, en frontera los pasan a Madrid y aquí pues en comisaría se les da la cita para entrevista. Es una entrevista que es una entrevista muy profunda, son unas 2-3 horas más o menos, en la que tienen que explicar los motivos de la persecución concretos, ¿no? y que les hacen solicitar esa protección internacional. Y de ahí a la resolución, a pesar de que la ley de asilo dice que debería de estar el expediente resuelto en 6 meses, bueno, pues nos encontramos a gente que está 2-3 años, porque ahora mismo ni siquiera el gobierno está preparado a niveles administrativos para tantas solicitudes que hay. ¿Qué hay de la gestión de este tipo de solicitudes de asilo en nuestro país, Braulio? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Porque
se compara mucho con los modelos que puede haber en otros países de la Unión Europea, como puede ser el alemán, donde parece que todo funciona bastante mejor y que se hace más bien a criterios tanto de población como de riqueza de cada territorio, y en función de esa tasa que sale es como se estima el porcentaje de personas que podrían ir a un determinado lugar. Pero aquí en España se hace por comunidades autónomas, pero más bien fijándose en los recursos que pueda haber en cada una de ellas, a nivel más bien de ONGs, sí, o la respuesta que éstas puedan ir dando a esa necesidad. Cuando hablamos a nivel de protección internacional, es un tema que no depende de las comunidades autónomas, es un tema que depende del propio ministerio. No están, igual que en otros muchos campos, sí que están traspasadas las competencias a las comunidades autónomas, en este campo no. Eso no quiere decir que la comunidad autónoma tenga que estar indiferente ante la realidad, porque es verdad que por otro lado vienen a una comunidad autónoma, a una provincia, a una ciudad determinada. Entonces no pueden estar ajenos, pero es verdad que es una competencia del gobierno. El gobierno tiene conveniado con diferentes organizaciones, entre ellas ACCEN, tiene conveniado pues todo un programa de plazas de acogida para protección internacional. En el caso nuestro de ACCEN estamos hablando de unas 1.500 plazas aproximadamente en todo el territorio español, de las cuales pues nosotros en Castilla-La Mancha tenemos en Sigüenza, tenemos en Guadalajara, tenemos en Toledo y tenemos aquí en Albacete. En Sigüenza tenemos 60 plazas, en Guadalajara 36, otras 36 en Toledo y aquí también otras 60 plazas. Esto pues nos lleva, como te he indicado también un poco ahora Donelia, a acoger a la gente en función de que sea una fórmula u otra, y la forma de que lleguen a nuestras provincias, a nuestros dispositivos, en el caso concreto en Albacete, es a través de los trabajadores que tenemos en la sede central nuestra en Madrid, que tienen como un mapa de la situación que hay en todo el territorio español, y desde ahí, en función de las plazas que hay libres en un sitio o en otro, van derivando y van llegando. Bueno, no es lo mismo que venga una familia, que venga un hombre solo, que vengan niños con carreras familiares con 2, 3 niños, que sea un matrimonio ya más mayor, es todo diferente, ¿no? Entonces hay que ir encajando en función de la realidad que tenemos, hay que ir encajando en cada dispositivo, en cada provincia, en cada piso, para que pues luego el trabajo de integración pueda ser de la mejor forma posible. Es verdad que ponías el ejemplo de Alemania, ¿no? Pero mismo Alemania ha dado de alguna forma un poquito marcha atrás, ¿no? Y yo vuelvo un poco al tema de los votos de los políticos, ¿no? La presidenta Merkel fue inicialmente una de las más generosas en todo esto, y además, bueno, pues ella inicialmente acogió bastantes, pero vio que esto le repercutía negativamente en su electorado. Y bueno, es verdad que aún así, aunque ha sido una mujer generosa, pero es verdad que ha dado un poco marcha atrás. Entonces, el modelo alemán no es el modelo mediterráneo, no es el modelo anglosajón, nuestro modelo es un modelo de integración, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en este sentido, pues por ejemplo el modelo francés, que es un modelo pues de asimilación, o sea, el inmigrante, el refugiado, la persona extranjera llega y todas las generaciones van a ser inmigrantes, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Esto, como hemos visto, ha traído una serie de problemas, unas consecuencias negativas, desde la quema de coches hace no mucho tiempo, etc. El modelo inglés es un modelo más bien cerrado. Voy, trabajo, y se aproxima también un poquito el modelo alemán, porque los refugiados están en unas zonas determinadas, y cuando les dan la resolución, pues si es favorable, pues pueden empezar a trabajar, pero claro, están a lo mejor 4 o 5 años sin trabajar, y si es desfavorable, tienen que marcharse, con lo cual igualmente han perdido 4 o 5 años de su vida. En el caso nuestro, damos otras posibilidades, otras facilidades, y en ese proceso de integración, pues al tiempo de estar con nosotros pueden empezar a trabajar, y claro, hay quien puede en torno a esto pensar, es que nos quitan el trabajo. No olvidemos un término muy importante, que es la fuga de cerebros. Nosotros no hemos invertido nada en ellos, nada, absolutamente nada, y sin embargo han llegado aquí desde médicos, gente con titulaciones, con formaciones, bueno, arquitectos que terminan de peones de obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues no, esta perspectiva nunca podemos olvidarla, ¿no? Tampoco esto nos tiene que llevar a olvidarnos de la persona autóctona de aquí. No, hay que trabajar en una clave de globalización, de globalidad, y con todos, con el autóctono y con el que viene de fuera. No podemos olvidarnos del que viene de fuera y trabajar con el de aquí, tampoco nos podemos olvidar del de aquí con sus problemáticas y trabajar con el de fuera.
Pero sí que hay que decir una cosa muy clara, que nosotros podemos hablar de crisis y de pobreza, pero no es lo mismo la crisis aquí que en África, por ejemplo, y por supuesto la pobreza aquí tiene un sentido, en África ni siquiera tiene sentido. Braulio, has hablado de esos recursos, los dispositivos que tenéis en Toledo, en Sigüenza, en Guadalajara y en Albacete. A día de hoy, más o menos, ¿cuál es la situación a nivel regional de ocupación o de ayuda que podáis estar prestando a estas personas? Sí, nosotros tenemos las plazas en este momento al 100%, están todas ocupadas y bueno, pues según va llegando gente. Bueno, sí, lista de espera de alguna forma, efectivamente. Entonces, pero bueno, pues claro, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de la facilidad de encontrar un piso para alquiler, el personal. Hay un montón de estructuras que hay que armar para poder dar la respuesta más adecuada posible. Pero nosotros como organización, no solamente aquí tenemos 1.500 plazas de acogida y están las 1.500 prácticamente ocupadas. Y si en un momento dado no están ocupadas una plaza en un sitio o en otro, es porque acaba de ser una persona o una familia y va a entrar unos días otra. Pero normalmente estamos al 100% de nuestras posibilidades. Y de todas formas también pensar, saber de que bueno, que eso va por etapas, es decir, que estas personas cuando entran pueden estar con nosotros de hasta 18 y hasta 24 meses. Porque claro, lleva todo un trabajo de un diseño a partir de todo el equipo que forma psicólogos, abogados, trabajadores sociales, profesores de castellano, que estructuramos un modelo de intervención personalizado en función de las cualidades de cada una de estas personas para ayudarlos en este proceso de inserción laboral, social y laboral. Por eso lleva un tiempo, es decir, llegan y permanecen con nosotros un tiempo. ¿Cuál es el principal problema que se encuentran una vez ya aquí, instalados entre comillas, y cuando tienen que empezar a funcionar? ¿Qué es la principal traba que se encuentran en el camino? Hombre, yo creo que lo primero es el choque de que llegas, el impacto que llegas a un país diferente al tuyo, ¿no? Con una idiosincrasia diferente, y luego después las personas que traen el hándicap de que no hablan el idioma. Por eso tenemos un servicio de aprendizaje del idioma que para nosotros es fundamental, porque lo primero es para poder formarte, para poder integrarte, para encontrar un trabajo, es conocer el idioma. Pero lo primero es el choque, que para eso estamos nosotros, para ayudarlos en este problema, en este primer choque que tienen con la sociedad a la que llegan a un país totalmente desconocido, y luego después nuestra tarea de dotarlos de las herramientas necesarias para que conozcan la estructura de funcionamiento del país y de la ciudad, y sobre todo de los recursos con los que cuentan, en este caso aquí en Albacete, a nivel formativo, educacional, sanitario, y luego puedan asumir su vida de manera autónoma. Está claro que hablamos de perfiles de toda clase. Él apuntaba que hay mucha gente que vienen con sus titulaciones totalmente avalados, pero también se encuentran problemas ellos, a pesar de tener en teoría pues muchas mejores posibilidades por delante, se encuentran con el mismo muro, imagino. Sí, pero ahí está la labor nuestra, justo para ayudarlos en este camino, porque yo diría que nuestra labor es una labor de acompañamiento, de impulso, para ayudarlos, para que comiencen a conocer todas estas estructuras y para ayudarlos a romper, porque como te decía, nuestro objetivo fundamental es precisamente luchar y defender los derechos fundamentales de estas personas. Para eso estamos nosotros. A nivel psicológico, quizá es donde más dañados, entre comillas, llegan. El camino imagino que ha de ser, además de largo, terrible para todos ellos, sobre todo a los que vienen con sus familias o incluso a los que han tenido que dejarlas allí. ¿Ese quizás es el daño que más cuesta reparar? Yo creo que sí, la verdad. Tenemos una compañera psicóloga que está en el programa. El estar en el servicio psicológico es voluntario. Ellos tienen que demandarlo, se les informa y lo tienen que demandar, y cuando están trabajando, la psicóloga cuando está trabajando con ellos, pues salen muchísimas, incluso a algunos les salen hasta enfermedades, ¿no? Una vez que se relajan, por decirlo así de alguna manera coloquial, ¿no? Cuando ya están tranquilos, pues sale todo tipo de problemas. Sí que es cierto también que lo hemos detectado, que son muy fuertes, ¿no? Entonces, una persona cuando ya llega a otro sitio, es como, muchas veces nos cuesta también hablar del tema. Yo, por ejemplo, que también tengo que trabajar con ellos el motivo de la solicitud del asilo, hay veces que es como un muro, ¿no? Como diciendo, bueno, yo ya estoy aquí, yo ya quiero quedarme aquí, ya no quiero hablar del pasado, ¿no? Ahí nos encontramos con ese muro, por eso la intervención psicológica sí que la hacemos
la hacemos voluntaria, lógicamente. Pero sí, lo notamos en todo, en gente que de repente, bueno, pues está unos días más triste o bueno. La psicóloga siempre decimos de que la gente viene con una mochila, no con una mochila de ropa, sino viene con una mochila de sentimientos, de vivencias, de frustraciones, de cosas que has dejado en tu país. Entonces ya hay veces que nos dice, hoy ha abierto la mochila, o sea, ha abierto la mochila y ha empezado, entonces se abre y te cuenta porque es difícil las cosas que dejan atrás. Es que en este sentido que están diciendo tanto Donelia como Danilo, no podemos olvidar que muchos de ellos salen de su país, como pueden. Si hablamos de los reubicados, como es el caso de los sirios, terminan en Turquía, terminan en Grecia o en Italia. Normalmente bien, en hoteles bien, donde comen, descansan, duermen, pero después van a Turquía, a un campo de refugiados. Totalmente no tiene que ver nada la experiencia que han tenido con la que tienen después. Y por último, en un proceso de 3, 4, 5 años, llegan a Europa. Claro, ya los desajustes que han tenido, pues psicológicamente le dejan muy dañados, muy tocados. A eso añadimos que normalmente han sido gente con un estatus social alto, bien situados. Y de repente te encuentras que de tú poder gastar como te parezca, tienes que empezar a justificar todos tus gastos. Ir a los lugares más económicos para que el dinero que recibes te sea más rentable. Esos desajustes, pues como te están indicando también que ellos... el entorno de alguna manera te mire con ese recelo del que antes hablábamos. Claro, no es tu entorno. Es duro. Claro, porque ya no es tu entorno. No es tu entorno donde te has movido. Es otro país. Tienes que aprender el idioma, como ha indicado antes Danilo. Tienes que crear redes sociales. Tienes que empezar de nuevo. Ese reciclaje mental no es fácil hacerlo. Lleva un tiempo y no todos lo hacen. Sobre el tema de la problemática que ha apuntado antes Braulio de las dificultades que estáis teniendo a la hora de intentar localizar pisos que les alquilen a estas personas, ¿qué se podría hacer ahí, Donelia? Que no sé si se podría hacer algo, pero desde tu punto de vista como abogada, ¿hay alguna manera de... Bueno, pues es un poco sensibilización, lo que decía Braulio, de pasar que la gente llamaba para ofrecer sus casas para refugiados y que fue el primer momento cuando todo el drama de Siria, a pesar de que ya os ha comentado Braulio que llevamos mucho tiempo trabajando con refugiados, no solamente son los de Siria, sino que de muchas nacionalidades, pues ahora a encontrar la dificultad de alquilar estas familias. Pero ahí la administración pública no podría hacer mucho más también en este sentido. Claro que podría hacer, sí que podría hacer. Pero el tema es que es un tema nuestro de trabajo diario, de sensibilización, de convencer a esas personas que bueno, pues que primero tienen detrás un respaldo que es el nuestro y que su objetivo es trabajar. Muchos de ellos, bueno, pues si tienen un trabajo tampoco hay más problema. El tema es cuando no trabajan, tienen que pasar a vivir solos y están todavía recibiendo algún curso de formación, aunque el respaldo lo tengan nuestro detrás y un respaldo económico también, pero a la gente le cuesta. O sea, al final estamos hablando de la propiedad privada, que bueno, pues que cada uno piensa, ¿y si no me paga? ¿Y qué va a pasar? De todas formas, quiero ser optimista, quiero desde aquí, pues nada, es que la gente sepa que estas personas que están aquí vienen a trabajar, que son personas normales, con mucha preparación, con muchas capacidades, y nada, es retar a la gente a que tengan confianza, que tienen el respaldo de una entidad y que son gente que no tiene, sencillamente lo que viene es a mejorar sus condiciones de vida porque vienen huyendo de su país por alguna razón, o sea, no han salido porque han querido, por alguna razón, muchas veces de mucho peso. Sí. Y un poco corroborando un poco lo que están diciendo tanto Donelia como Danilo, sí que es verdad que todo el mundo podemos hacer más, todos, desde el gobierno estatal hasta el gobierno autonómico, pasando por los ayuntamientos, las diputaciones, todo el mundo puede hacer más. Podemos hacer más las ONGs, pueden hacer más los ciudadanos, todo el mundo podemos hacer más. Pero evidentemente yo creo que lo primero
es que la gente se conciencie, ¿no? Y se sensibilice que mañana podríamos ser nosotros los que tenemos una situación similar. Entonces, cuanto más solidarios seamos, más trabajemos en clave de generosidad, pero no porque quiero ser bueno, no, sino porque es un tema, como también indicaba antes Donelia, de justicia. Es que es de justicia que yo acoja al que lo está pasando mal. Es de justicia que yo colabore con el país de origen, en los países que están o menos desarrollados o han entrado en conflicto, para que puedan recuperar allí su dignidad o aquí, si así lo desean. Yo recuerdo una ocasión cuando los kosovares, cómo ya se podían volver a Kosovo y un matrimonio, la madre sobre todo quería volver rápidamente y los hijos jóvenes habían visto que tenían futuro y que en Kosovo no tenían ningún futuro porque las casas se habían derrumbado, habría que reconstruir la vivienda, la casa, y la madre suplicando de rodillas a sus hijos, vámonos a casa, vámonos a casa. Al final pudo el sentimiento de la madre contra el afán y el deseo de los hijos de quedarse aquí. Entonces, claro, son situaciones tan complicadas, tan complejas, que no podemos tener respuestas frívolas ni superficiales, como claro, que no es mi problema, o primero yo, o nos invaden, o estereotipos que a veces se han creado muy desafortunadamente y que no ayudan a la integración, sino más bien al rechazo. Entonces, de esa clave positiva que indicaba Danilo, yo creo que Albacete y Castilla-La Mancha tienen que seguir siendo lugares de acogida, de solidaridad, de generosidad, donde trabajemos por la justicia, aquí y allí. Y desde ahí, pues les ayudemos a que un día puedan retornar si es posible. En la mayoría de los casos, ese retorno es un deseo que está ahí circulando, que les ayuda a seguir vivos, pero que en la realidad saben que ya están condenados a quedarse y a vivir fuera de su país de origen. Sin duda alguna. Os quería preguntar por un tema que ha sido noticia, desafortunadamente, desde el pasado 17 de marzo. Has hablado antes de la situación de esas personas que inician un viaje a no se sabe dónde ni por cuánto tiempo, y de las secuelas o del daño que esto puede dejarles en esa parte que uno se guarda dentro y lleva consigo siempre. Y cómo, afortunadamente, algunos consiguen llegar a Italia, a Grecia, a esa zona, pero otros muchos, y esto es un problema y una vergüenza absoluta a la que no sé si queremos mirar o no, se quedan en el Mediterráneo. Y desde el pasado 17 de marzo había una embarcación, en este caso de la ONG Proactiva Open Arms, de origen español, de Cataluña, que estaba paralizada en Sicilia, retenida, acusada de tráfico ilegal de personas por rescatar a 216 personas que estaban a punto de morir en medio del Mediterráneo, en una situación tremenda. Y a día de hoy ya se les ha levantado esa retención, pero van a ser investigados y están siendo investigados por la Fiscalía, en este caso acusados de tráfico ilegal de personas. Uno ve estas cosas y ¿qué siente? ¿Qué estamos haciendo también a esos niveles de gobierno? Porque además esta ONG en concreto, desde que está haciendo esta labor altruista en el Mediterráneo, que fue hace un par de años, ha rescatado a más de 20.000 personas de morir y se les acusa de tráfico ilegal. Sí. Ahí, en ese sentido, a mí me viene a la mente que quizá de todo esto estamos hablando, uno de los problemas que tenemos es que en este momento, por desgracia, no tenemos auténticos líderes políticos, ni mundiales, ni internacionales, y yo creo en ese sentido, quizá una de las personas que está siendo referencia tanto para creyentes como para ateos y sobre todo para gente de buena voluntad, es el Papa Francisco. Y yo recuerdo una frase que dijo él en Estrasburgo, que solamente el Mediterráneo sabe la cantidad de personas que han muerto en ese intento de llegar a un lugar mejor. Y es verdad que es así, o sea, damos unas cifras de gente que ha intentado llegar, pues, pero esas cifras son siempre cifras teóricas. En la práctica no sabemos la cantidad de personas que han muerto a través de las mafias, a través de cómo haya sido. Sí, porque además esas personas pagan auténticas fortunas. Todo el dinero que tiene una familia. Por un viaje en el que se encuentran al final sin garantía alguna ni de que van a salir vivos. Hay que diferenciar entre lo que es un inmigrante y lo que es un refugiado. Porque es verdad que también muchos... hay mucha gente que lo compra. Claro, el inmigrante es el que viene buscando, huyendo, porque busca una vida, una situación económica mejor,
porque la que tiene, pues, es el hambre te lleva a salir de tu país de origen. Voluntariamente, como claro, por así efectivamente. decirlo. Y el que viene buscando una protección internacional viene perseguido. Desde lo que decía el Convenio de Ginebra del año 51, que aquella persona que con fundados temores viene huyendo por motivos sexuales, por motivos de raza, de religión, por motivos de ideología, y bien o no quiere o no puede acogerse a esa protección, pues tiene derecho a ser acogido en otro país. Entonces es diferente, pero lo que está claro es que en muchos casos llegan a través de mafias, llegan a través de situaciones pues un tanto vergonzosas y han dejado toda su fortuna por intentar llegar. Entonces sí que nos corresponde acoger y trabajar como este tipo de ONGs y intentar salvar la persona. Entonces, al final se esconde detrás de todo esto posturas políticas no siempre respetables y no siempre éticas. Pero es verdad que todo este tipo de entidades están ayudando mucho a que se mantenga o puedan pensar en llegar a un lugar más digno. Sí que es verdad que está bajando todo esto, efectivamente, porque algunos están marchando, porque les puede pasar como a esta ONG. Es verdad que en el este de Europa también se están replegando. Entonces, yo no sé si a medio y largo plazo todo esto nos llevará a un cierto descenso de personas que vengan buscando la protección internacional. La respuesta es fácil. Mira, ya hay menos refugiados. No, es que hemos puesto medidas para que haya quizá menos. Entonces, bueno, son reflexiones que están ahí, que dejo ahí en el aire y que a lo mejor en el futuro pues nos dan la respuesta. Sí, Anelia. Yo, en ese tema, te refieres al tema de los bomberos, ¿no? Es Sí, esta sí. ONG. Yo ahí soy un poco más radical. Yo creo que lo que no se puede hacer es aplicar la norma tal cual por parte de los gobiernos, y ahí sí que afortunadamente yo creo que tenemos un sistema de justicia independiente, y cuando esto llegue a los tribunales estoy segura de que esto no va a prosperar de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que todos estos chicos han tenido el apoyo, se están pronunciando continuamente el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Jueces Independientes. Que además estaban en aguas internacionales. Estaban en Es aguas cierto que les habían dicho que se iba a encargar del rescate Lidia, pero ellos llegaron mucho antes, vieron que la situación era de emergencia y que si no actuaban había gente que iba a fallecer, y se pusieron manos a la obra, y luego hubo ese enfrentamiento cuando llegaron los libios. Ellos denuncian que se quiere de alguna manera sacar a estas ONGs del mar, y ponen ahí la alarma, al hilo un poco de lo que decía Braulio, de que si no están ahí, si no hay testigos, ¿qué va a pasar con esa gente? Como que si el Mediterráneo ya va a ser un agujero negro en el que nadie va a saber qué va a pasar, más que los propios países que yo creo que es un tema efectivamente de eso, anchas, de quitar de en medio a los testigos, ¿no? A los testigos. Porque además nosotros en concreto en España somos muy expertos en este tema, y igual pues está claro, salió una noticia también ayer de un guardia civil que se jugó prácticamente la vida en el estrecho y salvó no sé cuántas vidas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad lo tienen claro, que dentro de lo posible pues salvan vidas, eso está también claro. Pero sí que es cierto que no interesa que haya testigos y gente que cuente lo que está pasando. Claro, porque esas personas además habían salido de Libia y iban a ser en teoría rescatadas por los libios, que los hubiesen devuelto de nuevo al origen del que era el problema del que querían salir. Todo muy complejo. Y al hilo de otra cosa que has dicho, Braulio, para terminar, vosotros también trabajáis en esa doble vía de que hay que hacer aquí cosas y movilizar a la gente, pero que es bueno también trabajar en origen para evitar que la gente quiera o tenga que salir de esos países. Cuando uno piensa así y ve, por ejemplo, lo que sucedía la pasada madrugada del domingo, con esa respuesta que ha dado Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria, en este caso bombardeando, aludiendo lo que aludan, sus cuestiones dice que tienen, pero uno, pensando en hacer cosas para beneficiar el origen y la situación de quienes allí viven, piensa que este es el camino correcto de actuar o de ayudarles. Bueno, es verdad que estos temas son muy complejos para que, pues dar una respuesta rápida y fácil. Pero yo creo que siempre hay que poner todos los medios posibles para llegar a la paz. Y siempre hay que dialogar todo lo posible para llegar a la paz. Y al final,
pues yo creo que ya siempre los argumentos son los mismos, ¿no? Es posible que haya armas químicas y tal. Bueno, también era el Irak y luego no hubo. Y también ahora y no sabemos. Quizás sea un lavado de cara, quizás sea una serie de intereses que a un nivel internacional alguien tenga que dar esta respuesta para conseguir no sé qué cosa. Yo creo que antes de llegar ahí, hoy una guerra siempre es injustificada. No hay, se estudiaba no antes, ¿no? Incluso por motivos éticos, que habría que ver que era proporcionalmente las consecuencias que podía acarrear tenía que ser superiores al propio hecho de generar una guerra, ¿no? Yo creo que hoy nunca la guerra es justa, nunca puede estar permitida, porque las consecuencias pueden ser tan bárbaras que no sabemos qué puede acarrear detrás de todo esto, ¿no? Entonces, yo espero que llegue la cordura a los dirigentes políticos y que sean capaces de dialogar hasta el infinito para buscar canales de paz y donde los países pues puedan recuperar esa dignidad que en definitiva es lo que les lleva a marchar y a huir. Con lo cual yo creo que la única palabra que corresponde a los políticos y a los responsables internacionales de todo esto es el diálogo, el diálogo y el diálogo. Uh-huh. Una última reflexión, os ofrezco la posibilidad de lanzar yo lo único que quisiera decir, bueno, el tema que hemos centrado el debate es sobre los refugiados, pero sí me gustaría decir que, bueno, que la entidad en estos momentos trabajamos tanto con personas migrantes como con personas españolas, que tenemos una serie de programas en toda Castilla-La Mancha y que trabajamos con menores tutelados por la Junta de Comunidades, con jóvenes, con personas mayores, con personas sin hogar, es decir, que en estos momentos trabajamos tanto con migrantes como con personas que están aquí, es decir, y abrir las puertas de nuestra entidad para todo aquel que quiera ser voluntario, para una campaña que tenemos de captación de fondos también, de socios para fondos propios, que tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera colaborar, tanto en un programa como en otro. Por ejemplo, vía internet la gente puede acceder y hacerse socio. Se puede hacer socio accediendo a la página de nuestra entidad, se puede hacer socio y puede colaborar con un mínimo. Ya eso nos hace mucho, nos representa mucho a nosotros para apoyar todos los programas Y de todos los programas que tenéis, Danilo, ¿cuál es el que más éxito está teniendo, más resultados os está dando? Yo no te diría que éxito, porque el éxito sería, en todos te digo lo mismo, lo que trabajamos es para que las personas, para poder cumplir, para que poder defender todos sus derechos. Pero te digo que estamos trabajando con menores tutelados por la Junta de Comunidades, con los cuales hacemos que los hogares sean su casa y los preparamos para que puedan afrontar la vida adulta de forma autónoma. Tenemos un programa para jóvenes, tenemos programas de inserción, de búsqueda de trabajo, tenemos un programa para personas que están viviendo en calle, donde tenemos un mediador de calle que sirve de mediador, de interlocutor entre estas personas que están en la calle por una situación y necesitan y las administraciones públicas. Es decir, yo creo que no es un problema de éxito, es un problema de lograr poco a poco que cada una de estas personas, cuando vemos que alguno de ellos se deja ayudar y logramos que se integre en la sociedad, encuentra un trabajo y está llevando una vida normalizada, entre comillas, para nosotros con uno solo ya es un éxito. En estos momentos ACCEN trabaja con todas las realidades donde hay una necesidad, un sufrimiento, una dificultad. ACCEN seguro que en un sitio o en otro está dando respuesta. Podemos hablar de enfermedades mentales, podemos hablar de mayores, podemos hablar de menores. Cualquier realidad de vivienda, de empleo, cualquier realidad que pasa por la persona, seguro que en un sitio, en otro, en un territorio, en otro, ACCEN está dando respuesta, seguro. Donelia, un último mensaje pues yo, que te gustaría dejar aquí. Me gustaría que fuese positiva. Yo pido a la gente que abra su mente, que abra su corazón, que sepa que aportan muchísimo, que tenemos que tener en cuenta que es un enriquecimiento para nuestra ciudad que esas personas estén aquí, a todos los niveles, a niveles culturales, a niveles de conocimiento de otros lugares, y que, bueno, pues que son como nosotros, ni más ni menos, y que debemos de darles una oportunidad, que todo va a ser positivo seguramente, que tampoco hay que idealizar, ¿no? Que son como nosotros, son personas como nosotros que nos necesitan en un momento determinado y que lo que nos van a dar a cambio es una gratificación que nada nos la va a cubrir de otra manera. Pues ojalá así sea y ayudemos desde aquí a que ese mensaje
Cale, Danilo, Braulio, Donelia, ha sido un placer poder conversar con vosotros de esta problemática y sobre todo quiero felicitaros por el trabajo que hacéis, que es importantísimo, es fundamental y además aprovecho y os doy la enhorabuena además de por el trabajo, por ese reconocimiento que también os ha llegado por parte del jurado que compone los 10º Premios Solidarios de esta casa y que hará que seguro que mucho antes nos volvemos a ver, pero si no, en noviembre coincidamos y compartamos pues un día especial para poner en valor el trabajo de mucha gente que hace mucho por los demás, como es en este caso ACCEM. Así que enhorabuena. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias por esa labor. Gracias a vosotros. Y evidentemente sin vosotros y medios como los vuestros es muy difícil sensibilizar a la población para que de verdad acoja, como está diciendo Donelia y Danilo, abran su mente y se sientan, bueno, pues puedan ser parte de la familia de ACCEM. Sin más, lo que nosotros podemos hacer es ser el eco de las muchas cosas buenas que se hacen a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha también. Y muchas gracias por el reconocimiento que nos ha encantado, la verdad. Nos veremos y iremos, ojalá, contrastando datos cada vez más positivos en torno a todo esto. Danilo, que nos ha acompañado, es el coordinador provincial de ACCEM en Albacete. Donelia es abogada también en ACCEM Albacete y Braulio es el coordinador regional de ACCEM en Castilla-La Mancha. Ellos en conjunto forman parte de la Asociación Comisión Católica Española de Inmigración y de alguna manera pues han ayudado a que ustedes seguro vayan a entender mucho mejor esta problemática tan compleja, esta situación que requiere mucho de nuestra sensibilidad y de nuestra empatía, sobre todo con aquellos que vienen huyendo de una auténtica tragedia y que tienen todo el derecho del mundo a reconstruir sus vidas en las mejores condiciones posibles. Así que espero que esta tertulia contribuya a ese objetivo y a poner, como no, en valor el trabajo de quienes están día a día ahí en la brecha, trabajando, como digo, por el bien de todas estas personas. Ellos son los refugiados, una realidad que nos rodea y que tenemos y hemos de tener entre nosotros de manera cotidiana y habitual, como dicen, y espero que desde aquí esto contribuya a que todos seamos mucho más sensibles con esa realidad. Un placer y ya saben que si tienen alguna duda o quieren consultar algo con más detenimiento, lo hacen tranquilamente a través de la web www.lacerca.com. Hasta luego, cuídense mucho.